Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Luis Roberto Polanco, para presentarle su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30 hora del este, 3:30 hora del centro, por esta su estación Radio María USA, y es un programa de espiritualidad, donde analizamos, leemos, compartimos, reflexionamos sobre libros de espiritualidad católica clásicos. Y en este momento estamos con Subida al Monte Carmelo. Pero vamos antes a pedir a ese Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría de lo alto, que nos dé esa paz, esa sabiduría que necesitamos para poder analizar esta obra que tanto bien puede hacernos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu sabiduría de lo alto, por tu amor, por tu misericordia. Bien, vamos ahora al capítulo 15 de Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y en él se declara cómo a los aprovechantes que comienzan a entrar en la contemplación les conviene a veces aprovecharse del discurso natural y de obras de las potencias naturales. Y en el capítulo 1 nos dice: podría acerca de lo dicho haber una duda, y es si los aprovechantes, que es a los que Dios comienza a poner en esta noticia sobrenatural de contemplación de que hemos hablado, por el mismo caso que la comienzan a tener, no hayan ya para siempre de aprovecharse de la vía de meditación y discurso y formas naturales. A lo cual se responde que no se entiende que los que comienzan a tener esta noticia amorosa en general nunca hayan ya de procurar de tener meditación, porque a los principios que van aprovechando ni está tan perfecto el hábito de ella que luego que ellos quieran se puedan poner en el acto de ella, ni por lo semejante están tan remotos de la meditación que no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente como solían, por las formas y pasos que solían, hallando allí alguna cosa de nuevo, antes a estos principios, cuando por los indicios ya dichos echan de ver que no está el alma empleada en aquel sosiego y noticia, habrán menester aprovecharse del discurso, hasta que vengan en ella a adquirir el hábito que hemos dicho, en alguna manera perfecto, que será cuando todas las veces que quieren meditar, luego se quedan en esta noticia y paz, sin poder hacer ni tener ganas de hacerlo, como hemos dicho, porque hasta llegar a este tiempo que es ya de aprovechados, en esto ya hay de lo uno, ya de lo otro, en diferentes tiempos. Pues bien, en este capítulo de San Juan de la Cruz nos habla de que cuando entramos ya a la parte de la meditación, o sea, mejor dicho, a la contemplación, ya no nos aprovecha el usar los recursos de la meditación, porque ya estamos, como dice aquí, en una noticia sobrenatural de contemplación, es decir, estamos en algo que Dios nos está dando, una experiencia que debemos aprovechar y más bien meternos a este hábito. Y nos dice muchas veces Santa Teresa de Ávila, lo expresaba también Ignacio Loyola, que el que entra en contemplación ya después se le hace más fácil, aunque pudo haber durado un tiempo para llegar a este punto, pero se le hace mucho más fácil entrar en esta presencia de Dios, en esta unidad con Dios. Y esto ya cuando lo experimenta no quiere realmente volver atrás. En el capítulo 2 dice: de manera que muchas veces se hallará el alma en esta amorosa pacífica asistencia, sin obrar nada en las potencias, esto es acerca de actos particulares, no obrando activamente, sino solo recibiendo, y muchas habrá menester ayudarse blanda y moderadamente del discurso, para ponerse en ella. Pero puesta el alma en ella, ya hemos dicho que el alma no obra nada en las potencias, que entonces antes es verdad decir que se obra en ella, y que está obrada la inteligencia y sabor, que no que obre ella
alguna cosa, sino solamente tener advertencia el alma con amar a Dios, sin querer sentir ni ver nada, en lo cual pasivamente se le comunica a Dios, así como al que tiene los ojos abiertos, que pasivamente, sin hacer él más que tenerlos abiertos, se le comunica la luz, y recibir la luz que sobrenaturalmente se le infunde. Es entender pasivamente, pero dícese que no obra, no porque no entienda, sino porque entiende lo que no le cuesta su industria, sino solo recibir lo que le dan, como caece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de Dios. Así es, eso es lo que antes decíamos, que cuando uno está ya en esta etapa de contemplación, solo tiene que quedarse en quietud, y Dios es mismo el que le va iluminando. No necesita hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo ya lo hizo cuando estaba, como dice San Juan de la Cruz, en la parte del discurso, es decir, analizando ciertas cosas que nos presenta la palabra de Dios, meditando la palabra. Pero ya cuando entra la contemplación, de lo que se trata es estarse quieto, y que la luz, dice, se le comunica como quien abre los ojos y simplemente la luz le llega. Y esa es la presencia de Dios, que llega a iluminar, a inspirar nuestro espíritu. Acápite 3. Aunque aquí libremente recibe la voluntad esta noticia general y confusa de Dios, solamente es necesario para recibir más sencilla y abundantemente una luz divina, que no se cure de entreponer otras luces más palpables de otras luces, o formas o noticias o figuras de discurso alguno, porque nada de aquello es semejante a aquella serena y limpia luz, de donde si quisiere entonces entender y considerar cosas particulares, aunque más espiritualmente fuesen, impediría la luz limpia y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio, así como al que delante de los ojos se le pusiese alguna cosa en que tropezando la vista se le impidiese la luz y vista de adelante. Bueno, dice San Juan de la Cruz que aquí libremente recibe la voluntad esta noticia, que puede ser general y confusa de Dios, pero dice hay que recibirla, ¿verdad?, de una manera sencilla, y Dios va a darnos esa luz abundante. Y entonces dice que aquello vamos a sacar una posición serena y limpia. O sea que esa luz va a llegar a nosotros con tanta serenidad, con tanta limpieza, vamos a decir tan perfecta, que nosotros no podemos impedirla, ¿verdad? No podemos más que saborearla. Entonces ahí nos vamos a poner a recibir esa luz para que ella nos ilumine a nosotros. Y entonces dice que hay que seguir adelante en esta parte espiritual. En el acápite 4 dice, donde se sigue claro que como el alma se acabe de purificar y vaciar de todas las formas e imágenes aprehensibles, se quedará en esta pura y sencilla luz, transformándose en ella en estado de perfección, porque esta luz nunca falta en el alma. Pero por las formas y velos de criaturas con que el alma está velada y embarazada, no se le infunde, que si quitase estos impedimentos y velos del todo, como después se dirá, quedándose en la pura desnudez y pobreza de espíritu, luego el alma, ya sencilla y pura, se transforma en la sencilla y pura sabiduría que es el Hijo de Dios. Porque faltando lo natural al alma enamorada, luego se infunde de lo divino natural y sobrenaturalmente, porque no se dé vacío en la naturaleza. Así es decir que nosotros esta luz nos va a purificar y nos va a vaciar ¿de qué? De todas las formas e imágenes. Es decir, entramos ya en un campo en que solo nosotros nos sumergimos allí, ¿verdad?, en esa luz, y ella nos va trabajando en nuestro interior para perfeccionarnos. Y dice que esa luz nunca le faltará al alma, ¿verdad?, que se verá velada y embarazada. Entonces, ese embarazada quiere decir llena de Dios. Y entonces todo esto va a hacer que nuestro espíritu se transforme, dice
en sencilla y pura sabiduría. Por eso una persona iluminada realmente por esta presencia de Dios, dice, tiene una sabiduría inmensa, grande, profunda, porque está realmente todo el tiempo viviendo de esa luz que ha recibido y sigue en ese estado de éxtasis, digamos, aunque esté haciendo cosas diarias, tareas, lo que fuera, físicas, como vemos en muchos de los santos, que seguían en esa presencia de Dios, aunque estuviesen haciendo cosas sencillas que los demás ni notaban, que estaban en ese continuo éxtasis. Acápite 5 dice, aprenda el espiritual a estarse con advertencia amorosa en Dios, con sosiego de entendimiento, cuando no puede meditar, aunque le parezca que no hace nada. Porque así poco a poco y muy presto se infundirá en su alma el divino sosiego y paz, con admirables y subidas noticias de Dios, envueltas en divino amor, y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginaciones, o algún discurso, porque no desasosiegue el alma, y saque de su contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia. Y así como hemos dicho, le hiciere escrúpulo de que no hace nada, advierta que no hace poco en pacificar el alma y ponerla en sosiego y paz, sin alguna obra y apetito, que es lo que nuestro Señor nos pide por David en el Salmo 45:11, diciendo, aprended a estaros vacíos de todas las cosas, es a saber interior y exteriormente, y veréis cómo yo soy Dios. Así es, hay que dejar que Dios sea Dios, y entonces en estarse tranquilo, en esa quietud, dice que el alma va a recibir paz y sosiego. Y aunque uno crea que no está haciendo nada, Dios lo está haciendo todo. Por eso esa frase de que en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Dios, lo dejamos ser Dios cuando entramos en esta presencia, porque entramos en un sosiego, en una paz, que no hace falta más nada. Y entonces todo lo demás nos parecerá bien pequeño. Y esa paz vamos a saborearla. Bien, con esto terminamos ese capítulo 15 y vamos entonces a la pausa y después continuamos con algunos acápites del capítulo 16, que es mucho más extenso. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Vamos en la segunda parte del programa Unidos en Cristo a ver el capítulo 16 del libro La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y aquí se trata de las aprehensiones imaginarias, sobrenaturales, que se representan en la fantasía. Y dice cómo no puede servir al alma de medio próximo para la unión con Dios. Acápite 1. Ya que hemos tratado de las aprehensiones que naturalmente pueden en sí recibir y en ellas obrar con su discurso de fantasía e imaginativa, conviene aquí tratar de las sobrenaturales, que se llaman visiones imaginarias, que también por estar ellas debajo de imagen y forma y figura, pertenecen a este sentido, ni más ni menos que las naturales. Bueno, aquí hace la introducción San Juan de la Cruz sobre estas aprehensiones imaginarias que está mencionando aquí, que como bien pueden ser, dice, sobrenaturales y pueden ser fantasía o imaginación, es decir, naturales. Y entonces tenemos que distinguir unas de otras. Y dice en el capítulo 2, y es de saber que debajo de este nombre de visiones imaginarias queremos entender todas las cosas que debajo de imagen, forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar a la imaginación, porque todas las aprehensiones y especies que de todos los 5 sentidos corporales
se representan a Él y en Él hacen asiento por vía natural, pueden por vía sobrenatural tener lugar en Él y representárseles sin ministerio alguno de los sentidos exteriores. Porque este sentido de la fantasía junto con la memoria es como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben todas las formas e imaginaciones inteligibles, y así como si fuese un espejo, las tiene en sí, habiéndolas recibido por vía de los sentidos, o como decimos sobrenaturalmente, y así las representa el entendimiento, y allí el entendimiento las considera y juzga de ellas. Y no solo puede eso, más aún puede componer e imaginar otras, a la semejanza de aquellas que allí conoce. Así es, entonces podemos ver que estas imaginaciones vienen pueden venir por vía sobrenatural, y entonces, o pueden venir por vía de la fantasía junto con la memoria. Y dice, ahí trabaja el entendimiento, y entonces lo que se produce los 5 sentidos están trabajando allí, pero lo que se produce es algo que en realidad no lleva a una profundidad espiritual, sino que realmente hay que juzgar, ¿verdad?, lo que está pasando ahí, porque entonces la persona puede llenarse de orgullo pensando que es superior a los demás, pero todo esto viene de la imaginación, dice acá. En el capítulo 3 dice, y después de saber que así como los 5 sentidos exteriores representan las imágenes y especies de sus objetos a estos interiores, así sobrenaturalmente como decimos, sin los sentidos exteriores, puede Dios y el demonio representar las mismas imágenes y especies, y mucho más hermosas y acabadas, de donde debajo de estas imágenes muchas veces representa a Dios al alma muchas cosas, y le enseña mucha sabiduría, como a cada paso se ve en la Sagrada Escritura, como vio Isaías a Dios en su gloria debajo del humo que cubría el templo, y de los serafines que cubrían con las alas los rostros y los pies. Jeremías la vara que velaba, Daniel multitud de visiones, etc. Y también el demonio procura con las suyas aparentemente buenas engañar al alma, como es de ver en el de los reyes. 1 Reyes 22:11, cuando engañó a todos los profetas de Acab, representándoles en la imaginación los cuernos con que dijo había de destruir a los asirios, y fue mentira. Y las visiones que tuvo la mujer de Pilatos sobre que no condenase a Cristo, y otros muchos lugares donde se ve cómo en este espejo de la fantasía imaginativa estas visiones imaginarias acaecen a los aprovechados más frecuentemente que las corporales exteriores. Estas, como decimos, no se diferencian de las que entran por los sentidos exteriores en cuanto a imágenes y especies, pero en cuanto al afecto que hacen y perfección de ellas, mucha diferencia hay, porque son más útiles y hacen más efecto en el alma, por cuanto son sobrenaturales y más interiores que las sobrenaturales exteriores, aunque no se quita por eso que algunas corporales de estas exteriores hagan más efecto, que en fin es como Dios quiere que sea la comunicación. Pero hablamos en cuanto es de parte de ellas, por cuanto son más espirituales. Entonces, San Juan de la Cruz dice, no se diferencian, ¿verdad?, de las que entran por los sentidos exteriores, en cuanto a imágenes y especies, de las que vienen realmente de nuestro interior, o las que vienen de Dios. Entonces ahí es que puede venir el engaño del enemigo, ¿verdad?, porque nos puede hacer ver ciertas visiones, como aquellos profetas que dice allí, que en realidad estaban diciendo algo que Dios no le había comunicado, sino que venía del enemigo. Y entonces, para desviar la atención, para engañarnos, San Pablo dice que es capaz de vestirse de ángel de luz. Y entonces nosotros debemos estar atentos para no dejarnos engañar. El capítulo 4 dice, en este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordinariamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora sobrenaturales, porque esta es la puerta y entrada para el alma. Y como hemos dicho aquí, viene el entendimiento a tomar y dejar como a puerta o plaza de su provisión. Y por eso siempre Dios
y también el demonio acuden aquí con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al entendimiento, puesto que Dios no sólo se aprovecha de este medio para instruir el alma, pues mora sustancialmente en ella, y puede por sí por otros medios. Así es, Dios se aprovecha para hacer una instrucción a nosotros, ¿verdad? Y puede usar los recursos naturales, exteriores, mover una hoja, mover un árbol, lo que fuera, Dios puede valerse de eso, ¿verdad? Como en algunas apariciones de la Virgen, ¿verdad? Se ve ciertos elementos, nubes, etcétera, que es, árboles que se mueven de alguna forma, el sol mismo danzando, todas estas cosas, Dios se puede valer. Y son cosas naturales, ¿verdad? Como también sobrenaturales, la aparición de un ángel, lo que fuera, oír alguna voz, una voz que se sabe que no es una voz natural, sino algo sobrenatural. Dios se puede valer de muchos medios. Acápite 5. Y no hay para qué yo aquí me detenga en dar doctrina de indicios para que se conozcan cuáles visiones serán de Dios y cuáles no, y cuáles en una manera y cuáles en otra. Pues mi intento aquí no es ese, sino solo instruir el entendimiento en ellas, para que no se embarace e impida para la unión con la divina sabiduría, con las buenas ni se engañe con las falsas. Así San Juan de la Cruz aquí enfatiza que su propósito no es enseñarnos cuál es una y cuál es otra. Para eso nos toca a nosotros pedir el discernimiento, para que Dios nos deje saber cuándo es Él que nos está hablando, o cuando una persona le está hablando a Dios, saber que es realmente Dios y no que viene de su imaginación o del enemigo. Capítulo 6. Y por tanto digo que de todas estas aprehensiones y visiones imaginarias, y otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan debajo de forma o imagen, o alguna inteligencia particular, ahora sean falsas de parte del demonio, ahora se reconozcan ser verdaderas de parte de Dios. El entendimiento no se ha de embarazar ni cebar en ellas, ni las ha el alma de querer admitir ni tener, para poder estar desasida, desnuda, pura y sencilla, sin algún modo y manera como se requiere para la unión. Así es, San Juan de la Cruz está enfatizando en esto, y lo mismo había dicho San Ignacio de Loyola. Este medio de la imaginación para entrar en la contemplación es un medio que es como una escalera que nos lleva hasta allí, pero no debemos detenernos en esto, porque nos puede impedir, dice aquí, la verdadera unión con Dios, que es ya donde no hay ni sentir, ni ver, ni nada, sino simplemente estarse en Dios en la quietud. Capítulo 7. Y de esto la razón es porque todas estas formas ya dichas, siempre en su aprehensión, se representan, según hemos dicho, debajo de algunas maneras y modos limitados. Y la sabiduría de Dios, en que se ha de unir el entendimiento, ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de algún límite, ni inteligencia distinta y particularmente, porque totalmente es pura y sencilla. Y como quiera que para juntarse dos extremos, cuál es el alma y la divina sabiduría, será necesario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre sí. De aquí es que también el alma ha de estar pura y sencilla, no limitada ni atenida a alguna inteligencia particular, ni modificada con algún límite de forma, especie e imagen, que pues Dios no cae debajo de imagen ni forma ni cabe debajo de inteligencia particular. Tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta. Así es. Entonces nosotros en esta parte tenemos que entender que hay ciertas limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, Dios es el que nos va a extender más allá de nuestros límites, y nos va a extender a través de su sabiduría de lo alto, a través de su inhabitación en nosotros. Por eso dice que esas formas, esas imágenes,
que vienen para nuestra inteligencia son realmente un medio que Dios se vale, porque para estar en Dios no necesitamos nada de eso, simplemente estar en Él. Bien, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y ya continuaremos en la próxima con el acápite 8 de este capítulo 16, que está muy interesante. Vamos entonces a pedirle a ustedes que continúen con la sintonía con esta emisora que es la Iglesia en su Casa, y continúen ayudando este y muchos programas de esta emisora a través de sus aportaciones a las campañas de recolección de fondos que se hacen. Muchas gracias y que Dios le bendiga, y será hasta la próxima.